Hoy vamos a tocar un tema, creo que básico, para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Amén. Este tema lo he preparado y se titula así: La iglesia del Señor. Y cuando hablamos de la iglesia, un momentito, vamos a ir. Ok. En primer lugar, ¿qué es la iglesia? Primeramente, pensemos así. La mayoría de la gente, quizás ustedes no, pero cree que la iglesia es el lugar donde nos vamos a reunir, o sea, el templo, ¿no? Vamos a la iglesia, ¿no? En realidad, somos nosotros la iglesia del Señor. La palabra en el griego original para iglesia es eclesía. Ahí estábamos poniendo una pequeña imagen. ¿Qué significa eclesía? Eclesía significa asamblea. Y les cuento que esta palabra no era una palabra netamente religiosa, ¿sí? Es una palabra normal para cualquier reunión que los griegos tenían. No era un tema, digamos, de la iglesia. No nació esta palabra con la iglesia. Entonces, ¿esto qué significa la palabra eclesía? Eclesía significa, aquí dice, ¿no? Comunidad de convocados por la autoridad divina y llamados para propósitos determinados. Llamados por una autoridad competente a un grupo determinado por un propósito definido. En otras palabras, una asamblea para los griegos significaba así: que una autoridad competente llamaba a un grupo de personas para un propósito definido. O sea, esto era normal. Ese fue el nombre que se le llamó a la iglesia. Ahora, obviamente, cuando hablamos de iglesia, rápidamente pensamos en el tema religioso, ¿sí? Ahora, ¿en el Antiguo Testamento habría la palabra eclesía? No. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, hay una palabra, no sé si está acá, no está acá. Es Qal, Q-H-A-L, más o menos así. Pero se traducía como congregación. Ustedes han visto, ¿no? En Egipto, perdón, en el Éxodo, cuando les llama a la congregación. Y esa palabra ha sido traducido también eclesía cuando han hecho la traducción de la Septuaginta. Ahí un poquito hoy día he querido tomar varias citas bíblicas. Me va a ayudar Tania con las citas bíblicas, pero en un momento todavía no. Ustedes saben que enseño en la universidad y dije, yo les tengo que pasar algo de esto a la iglesia. Así que hoy día algo de teología van a saber sobre el tema de iglesia. ¿Está bien? Ok, entonces la Septuaginta es una traducción hecha por Alejandro Magno, uno de los reyes más importantes de la historia, y él quiso tener todos los libros del mundo. Así que pidió que 72 eruditos en hebreo y traduzcan al griego. Entonces tradujeron todo el Antiguo Testamento, estos 72, por eso se llama Septuaginta, la versión de los 70, ¿ya? Ellos lo tradujeron, y cuando encontraron la palabra Qal, ¿no?, del Antiguo Testamento, que significa congregación, no sabían qué significa esto. Eclesía, pusieron lo mismo, eclesía. Así que en esa versión habla de iglesia en el Antiguo Testamento, aunque no es lo mismo. No podemos decir que hay iglesia en el Antiguo Testamento e iglesia en el Nuevo Testamento. Simplemente Qal también implicaba lo mismo: una asamblea, un grupo de personas, el pueblo de Israel, llamados por Dios para un propósito definido, para salir de Egipto. Eso era la congregación, Qal. Un poco distinto a lo que es eclesia, pero el mismo sentido, como dice la enseñanza, la palabra de Dios, que es la sombra de lo que había de venir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto me hace pensar lo siguiente. ¿Han escuchado algunas personas que dicen, yo creo en Dios, porque ya que la iglesia somos nosotros y no tenemos que congregarnos, perdón, no es el templo, por lo tanto yo no necesito congregarme, yo tengo a Dios en mi corazón, Dios siempre está conmigo y yo siempre oro al Señor y leo también la palabra? Saben, hermanos, me puse a pensar, ¿será real lo que dice esta persona? Porque alguna vez en nuestra carne como cristianos, aunque vamos a la iglesia y pertenecemos y oramos y sabemos lo que es la intercesión y todo eso, no leemos la Biblia y no oramos. Y esas personas que ni pertenecen a una congregación
No sé si lo están diciendo por decir, porque si realmente oraran, vale decir, en sus casas verdaderamente al Señor, si leyeran la palabra verdaderamente, el Espíritu Santo les hablaría, le diría, tienes que congregarte. ¿Entiendes? Eso es realmente, no puede ser alguien en iglesia el que no se congrega. ¿Por qué? Bajo esta raíz de esta palabra, debo entenderte esto. Una persona es parte de la iglesia cuando se junta con otros. Por eso es asamblea, ¿me entienden? No puede ser alguien solo. Por más que diga yo creo en el Señor, la única forma es que tú, digamos, nuestro Mauricio trabaje en Canadá, en el Polo Norte, a unos 700 kilómetros de la última persona que vive, atendiendo a algunos satélites, que sea solito, o sea, significa que nunca se casaría, ejemplo, ¿no? Pero recibiría $15,000 de sueldo mensual, ¿no? Y ahí, obviamente, no tiene dónde congregarse. Tal vez con los medios actuales se uniría a un Zoom, a un lugar, ¿entiende, no? El ser humano es social y obviamente él tiene que contactarse con alguien, con un grupo de hermanos para orar, ya sea virtualmente. En el caso de que no hubiera ni redes, nada, ahí él sería iglesia en el único momento, es la única manera de serlo, cuando no hay la oportunidad. Pero mientras lo hay, no se puede. No se puede ser iglesia si no estás congregado con un grupo de personas. Así que olvidemos en primer lugar cuando uno dice, yo sigo siendo iglesia porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Iglesia es una asamblea, es una reunión. Por lo tanto, la única manera de ser realmente iglesia es estar junto a otros. Dile de tu lado, más bien que estoy al lado tuyo. Amén. Y bueno, haciendo una semejanza, por ejemplo, con lo que era la congregación, ya les he dicho hace un momento, haciendo una semejanza, un paralelismo, la congregación, el pueblo de Israel fue llamado por Dios para salir ¿de dónde? De Egipto. ¿Hacia dónde? A la tierra prometida. Haciendo un paralelismo a la aplicación de lo que significaría Cal para nosotros, es que Dios nos llama a nosotros a salir ¿de dónde? Bueno, algunos dicen, no estoy en Egipto, estoy en Sucre, pastor. Bueno, ya entendemos, del pecado, de la esclavitud, de las maldiciones, de la vida no salva. ¿Llamados a qué? Llamados, ¿cuál sería la tierra prometida? Algunos dicen es el cielo, la nueva Jerusalén. Sí, probablemente, pero ese llamado también es a predicar las buenas nuevas para que el reino de Dios se establezca. Así que ese es el concepto claro de lo que es iglesia. Bien, vamos a ver primeramente con la fundación de la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Vamos a ver Mateo capítulo 16, 18. Mateo capítulo 16, 18. Ok. ¿Está bien? 16, 18. Ya, perdón. ¿Ya estamos? Ok. Este pasaje bíblico es conocido. Mateo 16, 18. Capítulo 16, verso 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Está bien ahí? ¿Una ayuda necesitan? Ahí estamos esperando que llegue Juan Pablo. Ya. Bien. Este pasaje bíblico, Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es muy importante.
¿Quién es el fundamento? ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica basa este pasaje bíblico para decir que la iglesia está fundada sobre Pedro? Ellos dicen, Pedro es la base. Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre ti estoy construyendo la iglesia. Por eso él es el primer papa, dice, ¿no? Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Pero si nosotros analizamos bien esta palabra, tú eres Pedro, se llamaba Pedro, en realidad no se llamaba Pedro, se llamaba ¿qué? Simón. Y el Señor le cambia el nombre y le pone Pedro. Y Pedro significa piedrita, piedra pequeña. Y en el griego esta parte, la parte tú eres Petros, significa piedrita pequeña. Luego en el griego dice, pero sobre esta roca, porque aquí cambia el nombre, roca, en el griego es Petra. Significa una roca grande. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando le estaba diciendo, en otras palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo podemos confirmar eso? Que el mismo apóstol Pedro lo tenía muy claro. Primera Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8. Vamos a leer ahí. Primera Pedro 2, versículo 4 al 8. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Porque por ahí dice, ¿no? Por ahí lo estás interpretando mal. Por ahí es tú nomás lo que estás diciendo, que Petros, Petra, nada que ver. A ver, le preguntemos al apóstol Pedro. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Primera Pedro 2, 4 al 8. Bien, dice así: acercándoos a él. ¿A quién se refiere Pedro? A Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Aquí voy a hacer un alto. Él dice, la iglesia está construida sobre la piedra fundamental que es Cristo, y nosotros somos las piedritas que edificamos los muros. Somos piedras vivas también, pero Él es la piedra fundamental. ¿Qué más dice el versículo 6? Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión, ¿qué dice? La piedra principal, piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No nos dice claramente esta cita bíblica que Pedro señala a Jesús como la piedra fundamental. ¿No es así? Entonces ahí, el fundador, ¿quién es de la iglesia? Jesucristo mismo. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? Ahora, ¿dónde empezó la iglesia? ¿Dónde comenzó la iglesia? ¿Desde dónde podemos decir la fundación? ¿El fundador quién es? Cristo. Pero ¿desde cuándo comienza la iglesia? Les voy a decir. Si volvemos a la cita bíblica anterior, en Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. La palabra edificaré no dice estoy edificando ya, no, dice edificaré en el futuro. Significa que cuando Jesús ministraba a los 3 años, él, sus discípulos y la gente que lo seguía no era iglesia aún. Él estaba fundamentando la iglesia. ¿Cuándo comienza la iglesia? Desde el día del Pentecostés. ¿Cuándo dicen amén? Desde el día del Pentecostés. Vamos a ir a Hechos 1, versículo 4 y 5. Hechos 1, versos 4 y 5. Dice así: y estando juntos, o sea, antes de subir, antes de ascender, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual les dijo: oísteis de mí,
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En otras palabras, vamos a comenzar la iglesia, pero primeramente esperen la promesa. Desde ahí va a ser. Entonces, teológicamente se considera el inicio de la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde el Pentecostés. Cristo el fundador, pero el Espíritu Santo lo inaugura. En otras palabras, ¿entienden? Cristo el fundador, pero el Espíritu Santo lo inaugura. ¿Está bien? En el cumplimiento, ¿cuándo pasó esto? Hechos 2:4. En Hechos 2:4 dice así la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Wow, ahora sí, el inicio de la iglesia. Cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días en la tierra. Él seguía enseñando. Los discípulos no enseñaban todavía, estaban tímidos, estaban como que no sabían qué iba a acontecer. Esto era algo diferente, algo raro para ellos. ¿Me están entendiendo? Pero ¿qué pasó? Pasó algo impresionante. Después que vino el Espíritu Santo, ellos ya empezaron a hablar en otras lenguas y empezó el primer sermón, la primera prédica con gente queriéndose arrepentir. Ustedes saben el número. ¿Cuántos serán los que se convirtieron en la primera predicación de justamente el apóstol Pedro? 3,000 personas. Así se inauguró la iglesia. ¿Con cuántos? Bueno, habían 120. Uno diría, empezó con 1, con 2. No, la iglesia empezó así: 120, 3,000. Un impulso así. ¿Me están entendiendo? Hay que en un momento pensar y decir: Señor, tú no nos has hecho para decaer. La iglesia no está hecha para decaer. Ninguna, esta ni ninguna otra iglesia en la ciudad está hecha para decaer. Ninguna. Todos están hechas para impactar. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo en el Señor que esta iglesia va a ser una iglesia que impacte esta ciudad, en el nombre de Jesús. Amén. Así que estoy muy seguro de ello. Ahora, quiero también definir algunos otros términos. ¿Qué es la iglesia universal y qué es la iglesia local? La iglesia universal, les cuento que la iglesia universal constituyen todos los creyentes que existen. Vale decir, esta es una iglesia local. En un momento voy a definir con más claridad. Pero ¿tienes algún amigo de otra congregación? ¿No es así? Él también es iglesia del Señor. ¿Tienes algún amigo en otro país que es creyente? Sí, habrán iglesias qué sé yo, en el Medio Oriente, en Europa, en Norteamérica, hay, en Japón, en China, en Corea del Norte, hay. Ellos también son iglesia. La iglesia universal son todos los que creen en Jesús. Pero no solamente ellos. ¿Qué? ¿Quién más, pastor? Escuchen bien. La iglesia universal se compone de todos los que creen en Jesús en este tiempo. Escuchen esto: desde el Pentecostés hasta hoy. ¿Entienden esto? La iglesia universal no solamente somos los que vivimos, sino también los que han muerto. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Ya imaginarán que una gran parte del cuerpo realmente hace la voluntad de Dios y no están aquí. ¿Entienden? Pedro, Juan, todos los apóstoles son iglesia. Aunque no viven acá, son iglesia viva en este momento. Están delante de Jesús sirviéndole a Él. Y nosotros aquí nos estamos sumando. Es como que ellos estuvieron desde el principio. La Biblia dice que los apóstoles son también base y cimiento, y los demás creyentes siglo tras siglo siguen construyendo. Si hablamos en un momento, vamos a hablar de símbolos de la iglesia. Nosotros estamos sumando, estamos en nuestra parte. ¿Están entendiendo? O sea que la iglesia universal no solamente son todos los creyentes de todo el mundo en este tiempo, sino desde el Pentecostés hasta hoy. Eso es la iglesia universal. Cuando Jesús comisionó, bueno, hablando de la iglesia universal, la palabra católico no es una palabra mala, ¿no?
No sé si la iglesia católica falsa. ¿Sí? Bueno, ¿qué será? Se han desviado, obviamente bajo las escrituras no están haciendo la voluntad de Dios, esto lo podemos decir de una manera clara, pero la palabra católico significa universal. Cuando decimos iglesia universal, iglesia católica, no estaría mal, en otras palabras, ¿no? Y esto me hace recuerdo a mi papá en esa discusión que alguna vez les he contado que tuvo con un sacerdote. Él dice que estuvo 3 años sin tener ningún resultado, pero en una feria en un pueblo llamado Ichoca, él como siempre predicaba con sus papelógrafos, o bueno, unos cuadros que tenía de los 2 caminos. No sé si algunos conocen, camino que va al cielo, el camino que va al infierno, y con esas imágenes. Y predicando ahí, salió el sacerdote de ese lugar con los monaguillos, con todo el grupo, para botarle de la plaza principal, medio de la feria, donde él predicaba. Mi papá siempre siempre me decía, cada vez que yo voy a predicar en el aire libre, siempre pido permiso a la policía. Generalmente en todos los pueblitos la policía está en la plaza. Entonces dice, como tenemos libertad de culto, pido permiso para poder predicar en esta plaza. Por supuesto, tienen la libertad, aunque esas libertades se están acortando ahora, ¿no? Antes era más normal, pero y se ponía a predicar. Entonces, como el cura le bota, ¿quién eres tú? Fuera de este lugar, este pueblo es católico. Él dijo, yo tengo autorización de la policía y tal. En el momento que empezaron a discutir, todos dejaron sus ventas, rodearon al pastor y al cura. Y cuando ellos querían desprenderse y salir, ya no podían, porque estaba lleno como un muro la gente. Todos querían saber qué dicen y comenzaron a debatir. Mi padre ha sido un gran lector y muy memorión. Cuando yo era niño, hasta mi adolescencia, yo me acordaba. Cuando yo le decía, ¿dónde está este pasaje bíblico? Busca tal, busca tal. Era una concordancia viva. No necesitaba la concordancia mi papá. ¿Dónde está tal? Pero ¿cómo sabe? Cualquier versículo te decía, ¿cómo sabe? Yo, una sorpresa terrible en la mía, ¿no? Respecto a él. Entonces él ya tenía esa memoria fotográfica y le citaba, y el cura no sabía ni dónde, ni adelante, ni atrás, dónde, y una vergüenza, paso por paso, y al final el cura, al no poder más, quiso ridiculizarle. Bueno, ya no tengo que discutir contigo. A ver, dinos quién eres tú. Eres mormón, eres testigo, ¿qué religión tienes tú? Porque vienes como un perro, un día vienes como un cura, luego vienes como ¿de qué religión es? Dilo delante de todos. Y mi papá dijo, ¿qué le digo? Entonces, como él sabía estos términos de católico, dijo, yo soy cristiano, católico, y el cura, evangélico, apostólico, boliviano, pero no romano. ¿Sí, no? Y la gente, ¡brava! Agarraron a mi papá en hombros, lo hicieron dar vueltas por la plaza, y ahí fueron sus primeros 2 convertidos. Y eso, este asunto se cundió por todas las poblaciones, porque saben, una feria vienen de varios lugares. Y ahora cuando él iba a predicar otras ferias, se convirtió en uno, dos, y así comenzó el semillero de iglesias que él levantó a través de esa situación. Pero siempre me acuerdo de esa frase: soy cristiano, católico, evangélico, no, apostólico, boliviano, pero no romano, ¿no? Así, ¿no? Entonces es interesante. Entonces la palabra católico no es nada malo, significa universal. Ahora, ¿a qué voy con esto? Jesús dice en Mateo 28, versículos 18 al 20, Mateo 28, 18 al 20, dice, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay un documento, la Didache, lo llaman algunos, la Didache. Esto también es importante porque hay otra secta que se ha levantado para decir
que no se debe bautizar en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús, y ellos se llaman solo Jesús, cantan como nosotros, se llama Iglesia Pentecostal Unida, y ellos tienen su cita bíblica fuerte, su centro de versículos bíblicos para demostrarse el libro de Hechos. Porque en el libro de Hechos en ningún momento dice fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ellos dicen, ahí está. Esto les quieren lavar el cerebro. Pero la Didache, como se llama, es un documento que más o menos existió entre los años 40, 50 y 60. Ha sido traducido a muchos idiomas y ha habido múltiples copias y parece que todas las iglesias lo tenían. Era un grupo de instrucciones de cómo debería hacerse la iglesia. En esa Didache dice sobre el bautismo: debéis bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos se han preguntado por qué esa Didache no ha sido incluida en el Nuevo Testamento. Recuerden que los padres los padres apostólicos, o los padres de la iglesia, como se llaman así, no los padres apóstoles, los padres de la iglesia han puesto algunas reglas fundamentales para los que iban a ser los libros canónicos del Nuevo Testamento. Tenían que ser escritos por los apóstoles o por un discípulo de los apóstoles. Entonces en la Didache no se sabe quién es el autor, probablemente esa es la razón, pero eso no significa que no lo usaban, lo usaban. Por lo tanto, esto es muy importante sobre el bautismo. La tradición habla desde el primer siglo, siempre bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por más que el libro de Hechos no lo diga, pero esto es así. ¿Estamos entendiendo? Ahora aquí vemos que a todo el mundo fueron enviados para predicar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue desde allí que nació la iglesia universal, y su vigencia es continua. Ahora vamos a lo que es la iglesia local. La iglesia local tiene por característica dos cosas: ubicación, uno, y segundo, tiempo. La iglesia local tiene una ubicación en una población, en una zona, en un barrio y en un tiempo determinado. Vamos a suponer que el Señor viene de aquí a 300 años. Imagínense, si el Señor viene a 300 años, no sé si la iglesia MSC seguirá los 300 años. No sé si me entienden. Muchas iglesias han existido y los hermanos han emigrado, han cambiado, nuevas generaciones han venido, se han hecho otras congregaciones. Entonces, la iglesia local, se puede decir, tiene dos características: ubicación en un lugar y un tiempo determinado que no podemos decir cuánto. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos años hemos cumplido como iglesia local? Nosotros tuvimos un inicio como iglesia local. Ok. ¿Cómo es identificada en la palabra? No vamos a leer, pero por ejemplo en la Biblia habla, solo voy a citar, los que están anotando pueden anotar, en Hechos 8:1, en el Hechos 11:22 dice la iglesia de Jerusalén, una iglesia local en Jerusalén. La iglesia de Antioquía, Hechos 13:1. La iglesia en Éfeso, Hechos 20:17. La iglesia de Galacia, Gálatas 1:2. La iglesia en Asia, Apocalipsis 1:4. Wow. Son iglesias locales que la misma Biblia enseña. ¿Cuántos dicen amén? Ahora aquí también, ¿por qué estoy hablando de esto? Y debo aprovechar acá, debo decirle lo siguiente. Hay una iglesia cristiana que son nuestros hermanos que creen en Cristo todo, pero tienen un pensamiento medio sectario y que a veces te puedes encontrar, ¿no? Ellos dicen, ¿por qué te pones? ¿Qué se llama tu iglesia? MCC. ¿Qué significa vos? No sé, pero es MCC. Bueno, tal vez ni sabes la sigla que significa, ¿no? Pero por si no supieras, ahora que estamos hablando de iglesia, es Movimiento Cristiano Central, ¿sí? Otra vez, a ver, ¿qué secta es? ¿No? Somos MCcitas, eso dice mi pastor, ¿no? Claro, aquí es algo interesante que entendamos, y debo explicar esto. Estos hermanos, tomándose la palabra, dicen, no debería haber denominaciones, estamos en desacuerdo, las denominaciones son de Satanás, ayuda a traer división, no tiene que haber.
Porque en la Biblia, en el libro de Hechos, se encuentra la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, era la misma iglesia. Evidentemente en el primer siglo, hermanos, no habían, separación de denominaciones, de la línea tal, de la línea tal, no habían esas separaciones, ¿está bien? Pero escúcheme bien, la iglesia cuando nació no tenía templo. Cuando nosotros nos imaginamos reunión de iglesia, pulpitito, tarima, micrófono, grupo de alabanza, gente que canta, un alfolí para recoger la ofrenda. Casi nos hacemos la idea. En otras palabras, Rodolfo dice: voy a abrir mi propia iglesia, necesito sillas, necesito púlpito y mi alfolí, ¿no? Y yo una Biblia bonita para que tenga una buena presencia acá. No creemos que eso es iglesia. Hermanos, cuando empezó la iglesia del Señor con el Pentecostés, les quiero decir, ¿saben qué? No existía ninguna situación como esas. Todos los creyentes seguían yendo al templo a dejar sus diezmos, seguían yendo a las sinagogas. No había todavía una estructura fija de lo que es la iglesia. ¿Saben cuándo se estructuró? Les voy a decir, cuando fueron expulsados de las sinagogas los cristianos, porque ellos seguían yendo a leer las escrituras junto con ellos, seguían yendo, ¿comprende? Cuando fueron expulsados, ellos dijeron: nos tenemos que reunir. ¿Y cuál fue su modelo? Porque tampoco dice, nosotros digamos vienes a la iglesia y rapidito comienzas, ya sé cómo va a ser la iglesia, tú quieres un miembro antiguo. Primero hay una oración inicial, alabanzas, por ahí hay testimonios, anuncios, ya está estructurada, ¿no? Prédica, ofrendas, en otros lugares la ofrenda es antes de la prédica. Todos ya tenemos estructurado. Pero la iglesia al comienzo no tenía ninguna estructura. La iglesia dijeron: ¿cómo hacemos iglesia? La que hemos sido votados. Leeremos. Su modelo, ¿saben cuál era? Las sinagogas. Cantaban en las sinagogas, leían las escrituras y oraban. Entonces hicieron similar a las sinagogas. Y bueno, como no tenían lugar, se reunían en las casas. Imagínense 3,000 creyentes en Jerusalén. ¿Dónde se van a reunir? ¿Entienden eso? ¿Dónde se van a reunir? No había coliseo, no había estadio, no había casas, salones grandes, nada. ¿Cómo creen que se edificaba? En las casas. En las casas. Ahora, yo estoy enseñando una asignatura, se llama Epístolas 3, que se trata de las epístolas carcelarias. Y estábamos estudiando la carta a los Colosenses y la carta a Filemón, porque han sido escritas desde la cárcel de Roma, desde el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, porque el segundo encarcelamiento es con Nerón y con ese murió el apóstol decapitado. En el primer encarcelamiento no murió. Y saben que el fundador de la iglesia de Colosas era Epafras. Pero cuando le escribe a Filemón, Filemón era también de Colosas. Y le dice a Filemón: Filemón, tú tienes una iglesia en tu casa. ¿Qué significa? Que Epafras probablemente sería el líder de toda la iglesia del Señor, de las casas que había en Colosas. Pero Filemón en su casa tenía un grupo y había una iglesia. Y cuando la Biblia habla de los apóstoles, ellos iban y dice que ungían ancianos en cada una de las iglesias. En otras palabras, la palabra de Dios dice que hay iglesia local. Muchas veces en una misma ciudad, varias iglesias locales con distintos ancianos. ¿Me están entendiendo? Con esa base bíblica podemos decir que no está mal que haya denominaciones y que hayan iglesias locales. ¿Está bien? Por ahí esos nos dicen: no deberían separarse, nosotros somos iglesia de Cristo en Sucre y no tiene que haber otro nombre. Eso está mal. No. La Biblia demuestra que hay iglesias locales en cada lugar. Así que esto es muy importante para nuestro entendimiento respecto a iglesia. Les voy a hacer una frase de observación sobre la diferencia entre las iglesias locales y las iglesias, y la iglesia universal. Creo que es este cable, creo que es 3, eso, es rojito. No es, porque cuando estaba caminando por aquí empezó a sonar. Ya, ok.
Eh, a ver si el cable es rojo, a ver si lo he movido y ya. Aumenté un poquito más de volumen, ok. Les decía una cosa, ¿qué les decía? Perdón. La palabra de observación. Miren, escuchen bien esto con atención. No toda la membresía de la iglesia local pertenece a la iglesia universal. ¿Qué? En cambio, todos los miembros de la iglesia universal son o han sido parte de la iglesia local. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Vuelvo a leer. Vuelvo a leer. No toda la membresía de la iglesia local pertenece a la iglesia universal. En cambio, todos los miembros de la iglesia universal son o han sido parte de una iglesia local. Las distintas denominaciones tienen distintas estructuras en cuanto a la membresía. Estamos nosotros dentro de una denominación llamada Asambleas de Dios. Más datos les voy a mostrar. Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios de Bolivia tienen ciertos parámetros. Por ejemplo, para ser un miembro activo, tiene que ser una persona que haya creído obviamente en Cristo Jesús, que haya sido bautizado en agua, ¿no? Que se congregue fielmente en la congregación, mostrando testimonio de esa conversión, y que sea fiel en sus diezmos. Así lo ve. Dice, cuando esta persona cumple estos requisitos, se convierte, según nuestra denominación, en un miembro activo de la iglesia local. ¿Tú cumples todos esos requisitos? ¿No? Es decir, todos hago, menos no creo mucho en el Señor. No eres iglesia. Hasta te has bautizado, digamos. ¿No? Ahora, con esa observación quiero decir una cosa, que mucha gente puede hasta bautizarse y le preguntamos, ¿crees en Jesús? Sí, pero tal vez no lo cree. Pues no podemos medir, ¿me están entendiendo? Puede hasta diezmar fielmente y nosotros podemos tomarlo en cuenta como miembro oficial de la iglesia, pero por ahí su corazón está apartado de Dios. ¿Me están entendiendo? Por eso no todo el miembro de una iglesia, que aunque lo tengamos en cuaderno y en listas, tal vez ni siquiera miembros de la iglesia universal. Lo más importante es ser miembro de la iglesia universal, hermano. ¿Están entendiendo? ¿Ok? En cambio, todos los de la iglesia universal son miembros de una iglesia local o han sido parte de aquellos que han muerto. ¿Estamos entendiendo? Ok. Pregúntale al lado, ¿tú eres parte de la iglesia universal? ¿Y de la iglesia local también? Un tanto, dices, ¿no? Un poquito me falta. ¿Qué te falta? ¿No? Me falta bautizarme, por ahí puede decir, ¿no? No soy tan fiel a los cultos. Ya, vos tienes que todavía un poquito más. Yo no diezmo nunca. Vos pecador, digamos, ¿no? Ya vamos a hablar en la siguiente charla sobre eso. Es muy, muy lindo, tremendo. Nos va a bendecir. La siguiente diapositiva en fotos. Ponme la siguiente diapositiva. No, antes. ¿Dónde está? A la última, dame. Veas la última. Tic, tic, tic. Esa. Haz doble clic ahí al medio. Doble clic al medio. No sé, por alguna razón no logré hacerlo bien esto. Este recorte. Eso. Bien. Miren las semejanzas entre la iglesia universal y la iglesia local. No sé si se puede leer. Ahí se puede leer, ¿no es así? La iglesia universal está compuesta por personas. Obviamente la iglesia local también con personas. La iglesia universal incluye todos los que son de Cristo. Y aquí compuesta principalmente de creyentes, pero puede incluir algunos no creyentes. Esto ya vamos a explicar en un momento, ¿no? Lamentablemente la iglesia local. La iglesia universal, su extensión no se limita a un periodo de tiempo o localidad. La iglesia universal es desde Pentecostés hasta ahora. En cambio, está limitada a una localidad y a un tiempo y periodo de tiempo. La iglesia universal es visible solamente cuando se expresa en forma local. Solo se puede ver cuando se expresa en forma local. Cada una es visible dentro de un periodo de tiempo y en una localidad, es la iglesia local. La iglesia universal es la estructura corporativa escogida por Dios para cumplir sus propósitos sobre la tierra. La iglesia local es la estructura escogida por Dios para nutrir la vida espiritual y para cumplir sus propósitos sobre la tierra. Porque hermanos, los hermanos que están en el cielo ya han muerto y están con Cristo, ellos no necesitan crecer en sus dones, por ejemplo, ¿no? Arriba ya no sirven los dones de sanidad. ¿A qué van a sanar? ¿Me está entendiendo? Obviamente van a conocer más, pero ellos como que ya no están, digamos, para nutrirse. Ya están con Cristo.
En cambio, nosotros necesitamos nutrirnos, crecer en los dones. En un rato vamos a hablar de eso. Gracias, gracias. Vamos a ir a los símbolos de la iglesia. Los símbolos de la iglesia. Hoy vamos a mencionar 3 símbolos. Uno, el edificio. Vamos a ir a la Biblia. 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. Dice así la palabra del Señor. Ok, dice, porque nosotros somos, ¿qué dice? Colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Luego, ¿qué dice? Edificio de Dios. Entonces, uno de los símbolos de la iglesia es el edificio. En otras palabras, ahí volvemos otra vez a la cita bíblica de la piedra fundamental y nosotros que construimos lo demás. Vamos a ir a 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también, 1 Pedro 2:5, como piedras vivas, ustedes también, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tengo otras citas bíblicas que sería mucho leer, pero les cito para los que están anotando. 1 Corintios 3:9, 1 Corintios 3:16, 3:17, 1 Corintios 16:9, Efesios 2:19 al 22, 1 Pedro 2:5, como hemos leído ahorita, Efesios 2:21 al 22. Esas otras citas bíblicas, ¿saben de qué habla? Habla y dice que nosotros somos templo donde habita ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, el edificio, ¿para qué es un edificio? Para que alguien la habite. ¿Y quién es la que la habita? El Espíritu Santo. La iglesia es un lugar donde debe morar el Espíritu Santo. Ese es el símbolo del edificio. Vamos al símbolo de la novia. Esto como varones a mí me ha chocado muchas veces, ¿no? Porque para las chicas es fácil, ¿verdad? Somos la novia del Señor. Ellas felices se hacen la imagen con su vestido. Los varones, sí, somos la novia del Señor. Ya no nos imaginamos con vestido. Bueno, creo que Carlito se ha imaginado, no sé, tal vez. Bueno, no lo sé, pero para los varones es muy complicado este símbolo, pero es un símbolo de la iglesia porque te has puesto a pensar, bueno, Lidia ya se casó, así que ya pasó eso, ya te casaste, Pamela, también ya pasaste ya, pero la señorita Eli Cruz, imaginémonos, ¿no? La señorita Eli Cruz, el día de su matrimonio, se hizo hacer su vestido. ¿Cómo te gusta tu vestido? ¿Quieres que tenga esos bordados especiales? Así, clean, clean. Se agarra así para que no se manche. Y pide que personas, por favor, alcen la cola. Y va en una limusina, pero justo el salón donde se tiene que casar había sido la calle de tierra. Ay, no. Y ese día, como, bueno, él se está casando, ese día llovió. Y ella sale, tengo que tener mucho cuidado. Sus tacos, no, présteme otro zapato. Se presta otro zapato para pasar por ahí mientras se agarra sus tacos y otros le ayudan. Y un auto pasa ahí. No sé si las novias tienen esa pesadilla, ¿no? No, que no me pasa. ¿Saben qué? Nadie me toque, no se acerque. Un niño, Eli, ha tomado chocolate. ¡Ah, no! Apártense de la novia, que la novia tiene que estar perfecta para el día de su matrimonio. ¿O no es así? Sería una pesadilla que te pase eso, ¿no? No, peor, se suspende la boda. Yo digo, creo que él dice, no, se suspende, no voy a entrar así. No, te lo vamos a limpiar, una manchita ahí. No, se suspende la boda, no, mi vestido, no. Esa es la imagen que el Señor quiere poner respecto a una novia. La novia está impecable. Lo que Dios quiere decir respecto a la iglesia es que la iglesia debe estar impecable. Por eso es símbolo. Ahora los varones más tranquilos.
Ah, sí entendemos, ya ahora sí, decían, ¿no? Ya sí somos novia, ya, aunque no me gusta, pero ya, acepto, ya. Sí, sí, sí. Hay varias citas bíblicas, pero voy a leer 2 Corintios 11, versículos 2 y 3. 2 Corintios 11, versículos 2 y 3. Dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los celo. Quiero presentarles como una virgen pura, santa, como una novia. Obviamente hay otras citas bíblicas: Efesios 5:24, 5:25, 5:31, 5:32, Apocalipsis 19:7, Apocalipsis 19:8, Mateo 25:1 al 13. Hay varias imágenes sobre la novia. ¿Está bien? El segundo símbolo, primer símbolo que hemos dicho, edificio de Dios. El segundo símbolo, la novia. Tercer símbolo, organismo vivo. O puede ser el cuerpo. Vamos a tomar la cita bíblica de Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Ay, perdón. Ay, es que había estado en letras muy pequeñas y yo lo estoy agrandando aquí. Romanos 12, 4 al 8 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí habla que somos parte de un cuerpo. Obviamente más adelante también dice: ¿acaso la oreja quiere decir yo no soy ojo? La oreja decide, no, cada uno está feliz en su lugar. Aunque cuando un muchacho se enamora de una chica, no dice: tus orejas hermosas, preciosas, me enamoré de tus orejas. Pero dice la misma Biblia que hay ciertos miembros indecorosos que se las adorna más, dice, ¿no? ¿Dónde se ponen el arete? En la oreja, ¿no? Algunos en la nariz, porque tal vez no se ve bien, entonces con el arete, no sé. No, bueno, no sé si me entienden. La misma Biblia habla de eso. Vale decir, el Señor nos ha hecho diferentes. Hermanos, en esta iglesia, quiero decirles, hermanos, en esta iglesia hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, maestros, evangelistas, y hay personas que tienen distintos dones, porque es un organismo. Saben que cuando se forma en una célula en el vientre de la madre, automáticamente el ADN hace generar todos los órganos en su lugar para que éste sea un ser vivo normal. Cuando se funda una iglesia, Dios, cuando se convierte la persona, ya le pone las cosas que tiene que tener para la iglesia local donde va a pertenecer. ¿Pueden imaginar del cambia iglesias? Uno que se cambia una y otra vez a 7, 8, 10 iglesias. Ese órgano va a otro lugar, a otro. No funciona, ¿me entiende? O sea que no da. Por eso Dios no quiere que hagas eso. Entonces tú tienes que permanecer fiel en una congregación local. Obviamente si te vas a otra ciudad, no te vas a estar sin congregar, obviamente, pero aún así ese don que Dios ha puesto va a favorecer a esa congregación local donde estás. Entonces Dios nos ha puesto una característica específica en el ADN de Dios. Cuando dicen amén, somos un organismo vivo y no hay nadie inútil dentro de la iglesia. Amén. ¿Saben que la palabra Onésimo, bueno, en la carta de Pablo a Filemón, le está hablando de su esclavo Onésimo que se había escapado? Y la palabra Onésimo, ¿saben qué significa? Onésimo significa útil. Chicos, chicas, ya tienen un nombre para su futuro hijo, Carlitos, toma en cuenta: Onésimo. Pero hablando de los dones, yo quiero decirte, tú eres un onésimo para el Señor, útil, cuando dicen amén. No hay nadie inútil dentro de la iglesia. A ver, dile de tu lado, tú eres onésimo. Tú eres nuestro onésimo, onésima. Eres útil. O sea que realmente Dios te da una capacidad única. Hermanos, escuchen bien. No
Escuchen bien, hermanos. Por ejemplo, yo canto, pero yo no debo decir porque canto soy mejor que todos los demás. No, porque yo estaría menospreciando el don. Mi don ayuda a la congregación, pero el don de cada uno ayuda a la congregación. Entonces la lección es esta: ¿estás ayudando con tu don a la iglesia? Ahí nos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué estás haciendo con lo que tienes a la iglesia? Porque una cosa es que tú te ayudes a ti mismo. Ahora estamos entendiendo, cuando Dios nos ha dado dones, nos ha dado a todos para edificar a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bien. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Símbolos. Allá, ok. Hay otros símbolos que no voy a hablar, solamente las voy a mencionar para la iglesia. 3 hemos mencionado. Primero hemos dicho edificio. Segundo, novia. Tercero, organismo. Ahora estos 2 voy a mencionar: rebaño. Cristo es el pastor, nosotros somos ovejas de su prado. ¿Ok? Otro símbolo: ejército. Cristo nuestro capitán, nuestro general. Nosotros somos sus soldados y vamos batallando en contra del ejército de las tinieblas, ¿no? Es otra forma de decir, otro símbolo de la iglesia. Bueno, pero no las voy a tocar ahora porque sea muy extenso. Hasta ahí. Ok. Vamos a las características de la iglesia. Y vamos a hablar de la primera característica de la iglesia, tomando el ejemplo de la iglesia como un organismo. Es el crecimiento. Amén. Crecimiento. Ok, yo me acuerdo de la hermana Arlene hace algunos años atrás, preocupada con su esposo, don Fausto, ¿no? Ay, no sé, le estamos llevando a José Miguel, a Cochabamba, a Santa Cruz, a La Paz, ¿no? ¿Cuál era el tema, no? ¿No? Que está muy chiquito, pastor. Ni su papá ni yo somos así. Y la hermana era muy directa. El hacerlo lo compartía así directamente, ¿no? Bueno, no sé, en el momento ya lo vi grandote nomás ya José Miguel, ¿no? Pero saben que cuando, mira, yo no sé, entre Verónica y yo una simbiosis aquí. Ella es más alta que yo. Sus papás son gigantes y en comparación a mi familia, todo un bajito. Mi papá más bajito, mi mamá más bajita. Entonces, imagínense, y su papá grande y sus hermanos de 1,80, de 1,84 y ella es la más chiquita de todos sus hermanos, ¿no? Voy a imaginarse eso. Bueno, si mi hijito, digamos, fuera muy pequeño, no creciera, tal vez diría, desde mis genes puede ser, ¿no? Pero pero si realmente está más chiquito, vamos a tener sus 11 años y sigue de ese tamaño, ¿tú crees que voy a decir, no, es todo normal, está bien? Aunque come, todo está bien. Va al baño, duerme, todo normal. No, yo voy a preocuparme, decir, algo no está mal, algo no está bien. Porque en lo normal, el niño crece. Una planta que está bien saludable, crece en lo normal. Cuando no crece, hay que preocuparnos. Entonces, en lo normal, yo recuerdo desde que era adolescente, bueno, niño y adolescente, siempre me ponían en la primera fila de la escuela, ¿no? Primer lugar. Yo decía, qué lindo, puedo ver al director. Debe ser porque soy el mejor. Siempre pensaba que era así, pero no había sido así, ¿no? Nunca tuve ese problema porque yo vi a mi papá, a mi mamá. Entonces, en algún momento quiso asomar eso como una especie de trauma, ¿no? En mi vida, pero nunca lo permití. Y cuando una persona está saludable en ese aspecto y no tiene ese trauma, pues se relaciona normal con todos y hasta se casa con alguien más grande que uno. Por así.
Pero, ni tengo problemas. Solo le dije en el día de la boda a Verónica, no tacos altos, por favor. Y pese a eso, tuve que besarla así. Pero se dice cuenta, no pasa nada, no estoy traumado, vivo feliz cuando dicen amén. Y nadie me besaron. Es la situación cuando uno aprende a superar. Pero en la vida natural, una persona crece. Si no crece, algo está mal. Entonces, una característica de la iglesia como organismo vivo es que, escuchen bien, crezca. Cuando no crece la iglesia, ¿qué hace? ¿Qué hay que hacer? Preocuparnos. Esa es una de las razones por las cuales estamos reuniéndolos. Les he llamado aquí, hermanos, algo no está bien. ¿Sí? Estamos en un momento, y debo ser claro como pastor, porque si yo les digo, no, todo está bonito, no, no está muy bien algunas cosas. Estamos tratando de remar. Ven a la iglesia, congregate con un bate de béisbol. No funciona, algo está pasando. Traigan nuevos creyentes, nunca vienen. Ya no tenemos misterio de consolidación, por favor. Algo no está bien. Ahora vamos a hablar del crecimiento en dos formas. Uno, el crecimiento cualitativo y el crecimiento cuantitativo. Cuando hablamos del crecimiento cualitativo, voy a leer dos citas bíblicas. Efesios 4:13 dice, ¿cómo tiene que ser nuestro crecimiento? Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Cualitativo, que seamos como Cristo, crezcamos en espiritualidad, ¿sí? Crezcamos. La otra cita bíblica, Romanos 12, versículo 6, Romanos 12, 6 al 8, dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué significa esto? Estoy tratando de hacerlo rápido. Mi crecimiento no solamente es ser grande espiritual, crecer en mis dones. O sea, hablar cualitativamente de un creyente creciendo es estar cada vez más cerca del Señor, pero también ejercer mis dones. Esa es la parte que nos falta, hermanos. Muchos somos parte de la iglesia, pero no estamos ejerciendo nuestros dones. Dios quiere que ejerzamos nuestros dones. Eso es parte de nuestro crecimiento integral cualitativo. Ahora vamos con el crecimiento cuantitativo. La iglesia debe crecer en forma numérica. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito de Dios para la iglesia como organismo era crecer en número, más gente y más gente. ¿Cuántos dicen amén? El ganar almas para Cristo tiene su proceso hasta que se convierte en un verdadero discípulo. Calidad y cantidad dependen una de la otra. Algunos dicen: nosotros no somos cantidad, nuestra iglesia es chiquita, pero somos calidad. Conocemos la palabra. Entonces uno dice, pues si eres calidad, la calidad también se multiplica. Porque el árbol fructífero que es de calidad tiene mucho fruto. ¿Entienden? Si el árbol no produce mucho fruto, algo está mal. Hay que abonarlo, hay que cortarlo, hay que podarlo. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué significa? La calidad trae cantidad. Pero la cantidad no solamente es en sí misma. La cantidad, dice, el que cree, somos varios, deben ser discipulados. Hermanos, cuando discipulamos no significa, hermanos, que se convierta. No voy a ganar un alma para Cristo. No, está comenzando. Hasta que ese se convierta en un verdadero discípulo, recién va a estar bien. ¿Entienden? Y ahí se convierte en calidad. La cantidad se convierte en calidad cuando dicen amén. Ok, hemos dicho una de las características de la iglesia es el crecimiento. Segunda característica, la santificación. Efesios 5:26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Muchas veces decimos que la iglesia solamente tiene que ser ya crecer nuestros dones. ¿Y dónde está la santificación? La santificación es una característica de la iglesia. A ver, caractericen una pastelería. ¿Cómo es una pastelería? ¿Te puedes imaginar una pastelería con cebollas, tomates y buñuelos, pero también se vende ají molido? ¿Así te imaginas una pastelería? ¿Cómo te imaginas una pastelería? ¿Cuál es su característica? Pues mostradores, tortas. En otras palabras, así se ve. ¿Cómo se ve la iglesia? Santa, separada, sin mancha. Es una de las características. Vamos a 2 Corintios 6, 14. 2 Corintios 6, 14 al 18. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, estamos en 2 Corintios 6, 14. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No toquéis lo inmundo. Ayer hablábamos en el culto, hablando por ejemplo de la palabra, ¿no? No tenemos que hablar malas palabras. No tenemos que odiar. No tenemos que tener problemas con el tema sexual. O sea, en otras palabras, una característica de la iglesia es la pureza. Por eso estamos hablando de la santidad como característica de la iglesia. Crecimiento, santidad. Y vamos rápidamente ya en la parte culminatoria de esta enseñanza. La organización. Para que haya una organización debe haber personas, tareas y metas. Tres cosas. ¿Qué debe haber? Personas, tareas y metas. Bien. Tengo otras citas bíblicas, pero debo cortar. Entre las personas hay dos tipos de personas dentro de la iglesia. Escuchen bien, dos tipos de personas dentro de la iglesia. Porque hemos dicho personas, tareas y metas. Entre las personas hay dos tipos de personas dentro de la iglesia. Uno, los líderes. Dos, los liderados. Eso ocurre en todas las instituciones. La diferencia entre la iglesia y una institución, ¿saben cuál es? En que la iglesia, tanto los líderes como los liderados, se deben sujetar a Jesús. Esa es la diferencia con las instituciones que hay líderes y liderados. ¿Me están entendiendo? O sea, el pastor debe crecer, el pastor debe obedecer la palabra del Señor, el pastor se tiene que humillar, el pastor se tiene que arrepentir, igual que el creyente. ¿Están entendiendo? Eso es el tema, las personas. Ya estamos hablando de la organización. La otra característica de la iglesia es la organización. Personas, tareas y metas. Y entre las personas hay líderes y liderados. La Biblia habla claramente respecto a los líderes. Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Saben que la palabra anciano en el griego es presbíteros? Tito 1:7, que dice: porque es necesario que el obispo, porque aquí vamos a hablar de los líderes, vamos a hablar de los líderes que dirigen la iglesia completamente, en este caso los pastores, en este caso, cuando uno es pastor, dice, es necesario que el obispo, podría aquí traducirlo aplicando a lo que estamos hablando ahí a la iglesia local, es necesario que el pastor de la iglesia local, por así decirlo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Los términos en la Biblia para
anciano, obispo, supervisor, presbítero, pastor, se refiere simplemente al liderazgo dentro de la iglesia. Cuál sea el nombre, cada denominación tiene sus propios nombres. En otras denominaciones, por ejemplo, dicen obispo, también al pastor. En otras iglesias los llaman ancianos, los llaman pastores. Pero eso se refiere al liderazgo dentro de la iglesia, en otras palabras. En otras palabras, con esta cita bíblica encontramos lo siguiente en 1 Timoteo 3, 1 al 7, que el pastor debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, amable, no pendenciero, no amante del dinero, un buen administrador de su familia, cuidadoso de sus hijos, cuidadoso de que sus hijos les respeten y obedezcan, no un recién convertido. Saben que en la Didache, que les he hablado de ese documento de los años 40-60, tenía una cláusula interesante. El apóstol, cuando llega a un lugar, no debe pedir dinero. Si pide, es un falso apóstol. Así en la Didache, ¿no? Grave. Descárguense la Didache, ¿no? Hay algunas cosas medio raras. Obviamente hay traducidos ahí ahora, ¿no? Lean, vas a ver cómo eran las instrucciones. No es la Biblia, obviamente, pero nos da ciertas pautas de cómo se manejaba la iglesia. En el primer siglo estoy hablando, ¿no? Interesante, ¿no? Ok. Pero también la Biblia habla de los requisitos para ser líder dentro de los que apoyan al pastor en la iglesia. 1 Timoteo 3, 8 al 12. No voy a leer, pero si quieres lo puedes poner también ahí. 1 Timoteo 3, 8 al 12. Dice: debe ser digno de respeto, debe ser sincero, debe abstenerse de mucho vino, debe evitar ir tras ganancias deshonestas. O sea, no puedes tener negocio de narcotráfico ni licorería. Hermanito, en este tiempo funciona ese negocio, es lícito, yo pago mis impuestos. Hermano, voy a dar mi diezmo. No, no puede ser ir tras ganancias deshonestas. Guardar el misterio de la fe, ser probados. Un líder debe ser probado. No solamente porque hace bien, no. Tiene que ser probado, a ver si reacciona, si obedece, si hace lo que quiere. No, tiene que ser probado. Ser marido de una sola mujer si es casado, obviamente. Cuando dicen amén. Ser buenos administradores de sus hijos y de su casa. Ok. Estos de los liderados. Ahora vamos a hablar de los miembros de la iglesia. El requisito básico para ser miembro de una iglesia, ¿qué es? Según Hechos 16:31, ¿saben qué es? El requisito para ser un miembro de una iglesia, dice la palabra del Señor. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el requisito más importante. La Biblia nos alienta a todos ser parte de la iglesia local. Hebreos 10:25. Bueno, leer desde el versículo 24, Hebreos 10:24, ponle 10:24. Hebreos 10:24 dice: no dejando de, perdón, 10:24, pónmelo. El 20. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Luego el 25: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto cuanto veis que aquel día se acerca. Wow. Ese es el rol y la característica del miembro de la iglesia. Pero tengo un punto que lo voy a obviar, que es el gobierno de la iglesia, que tiene que ver con Cristo, la autoridad. Pero ahora quiero ir a la parte dentro del gobierno. Quizás puedo decir esto, ¿no? 1 Corintios 12:28. Dios puso líderes en la iglesia. Cuando era más joven, siempre decía lo siguiente: yo no quiero ser pastor, yo quiero apoyar a cualquier pastor. Siempre ese era mi espíritu desde que estaba en el seminario y cuando salí también. Tenía ese afán, aunque sabía que en algún momento iba a asumir, pero tenía ese deseo. No quiero ser, pero quiero apoyar. Pero me ha tocado, y en un momento decía: ¿será de Dios, no será de Dios? Hermanos, si yo estoy dudando sobre este tema, no tendría que estar acá. No soy el pastor perfecto, pero estoy seguro que Dios me ha puesto al frente de esta iglesia. Si algo tengo que mejorar, lo tengo que hacer. ¿Me están entendiendo? No estoy inseguro de eso, hermano. Si alguien dice: el pastor está inseguro, no estoy seguro de eso.
El versículo 1 Corintios 12:28 dice: aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. La diferencia entre el liderazgo de la iglesia con la del mundo es que todos se sujetan a Cristo, pero Dios es el que pone. Romanos 13:1 dice así la palabra del Señor, y el versículo 2 más vamos a leer: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino ¿de dónde? De parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora uno puede decir: yo conozco la Biblia, eso se refiere a las autoridades del Estado. Y sí, también habla de eso. Pero si a las autoridades del Estado tenemos que nosotros obedecer, cuanto más en las autoridades de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Usted no tiene el líder que desea. Yo sé que usted quiere tener un líder que cuando camine su sombra sane a los enfermos, que cuando hable produzca paz, y cuando levante sus manos fuego caiga. Si yo pusiera unos papelitos en blanco, anónimo, anoten, ¿qué quieren que cambie su líder? Dios mío. Un paso, un ratito más. Un ratito más. Pero quiero decirte, hermanito, hermanita, querido, querida, princesa, princeso, usted no tiene el líder que desea, sino el que necesita. Grave, ¿no? Oh, yo he venido con esperanza a estas reuniones. Pensé que en estas reuniones iban a hacer un cambio, que me iban a cambiar otro líder, y yo estaba con esa esperanza, vine. No, dile de tu lado: no tienes el líder que quieres, sino el que debes. Amén. Bueno, ¿cómo es la iglesia? Ahora vamos a pasar a la organización de la iglesia. Vemos a la escalera del éxito, en las imágenes, en la foto. Esto es importante para nosotros, hermanos. Doy gracias a querido Rodolfo, que me ha ayudado con estas imágenes. Vamos al siguiente. Ok. La iglesia tiene 4 pasos fundamentales que se llama la escalera del éxito. ¿Por qué no traje puntero, no? Bueno, 1 es ganar. 2, consolidar. 3, discipular. Y 4, enviar. Estas son, como más o menos vamos a decir, las 4 columnas básicas de la iglesia local, porque esto no es un tema de todas las iglesias ni todas las denominaciones. La iglesia local toma estas posturas. Cuando hablamos de ganar, estamos hablando que la gente se convierta a Cristo a través de los cultos, a través de las células evangelísticas o cualquier otro evento que haga que las personas conozcan a Cristo. Esto se llama la parte de ganar. Luego la persona va a consolidarse. ¿Y saben dónde se consolida? En el encuentro. Fíjese que muchas veces traemos al encuentro directo nuevo, y no está mal, porque muchos han llegado a crecer después del encuentro. Pero lo regular debería ser que primeramente llegue a Cristo, participe de los cultos de la célula y luego se consolide. Porque imagínate una persona que ya está conociendo al Señor y que vaya al encuentro, que ya estuvo, digamos, 2 o 3 meses en la iglesia. Cuando va al encuentro, ya pues se consolida, ya nunca más vuelve atrás. Pero ha pasado muchas veces que les hemos traído directo al encuentro y hasta dando su testimonio y nunca más han vuelto. ¿No ve? Esto es verdad. Pero cuando las personas van a la iglesia, son ganadas. Cuando van al encuentro, un mes, 2 meses después, no se aparta más. Si ya estaban yendo antes, comenzaron nunca más. Entonces, la parte de la consolidación es importante. Ese tiro de encuentro es muy importante para nosotros. En tercer lugar, discipular, la escuela de vida y la célula y el mentoreo del líder. Hermanos, ¿por qué estamos reuniéndonos acá? Porque hasta hemos dejado de ir a la escuela de vida, muchos, ¿no? Algunos ya han terminado, pero hay otros que no están. Parte de nuestra estructura es esta: el discipulado.
Ahí aprendes lo que es la Biblia, lo que aprendes una y otra cosa, lo que es la fe, lo que es la intercesión, cómo se arman grupos pequeños, cómo levantas tu nueva célula, qué es tu rol como cristiano, tu mayordomía. ¿Me están entendiendo? Por eso es importante el discipulado. Y lo último es enviar. La iglesia debe enviar. O sea, la iglesia no siempre debe tener nuevos. Si tú eres nuevo, ¿en qué parte de esto estás? Pero tu meta, ¿qué es? Luego tú, abrir tu célula. Eso significa que te estamos enviando. Si tú te has trancado acá y viene el Señor y has estado, ¿cuántos años has estado en la iglesia? 20 años en MSC. ¿Has levantado una célula? No, yo era miembro de la iglesia. Pero ¿qué decía la escala del éxito? El pastor no ha enseñado. Y el Señor dice, ese pastor, ¿cómo se llama ese pastor? No me lo digas, ya lo sé. Para eso te he traído a esta reunión. Para que tú te ubiques dónde estás. Pregúntale a tu lado, ¿en cuál parte de la escala del éxito estás? Vos si no vas a la escuela de vida, ni has ido al encuentro, ni siquiera vas a tu célula, de vez en cuando vas, vos aunque tienes años de convertido, estás aquí gateando. Pero eres como un mayor, como yo, sin calzoncillo, en vez de calzoncillo, un pañal grande, con mi bigote y mi chupón. ¡Qué vergüenza! Porque ni vas a la célula, ni vas al encuentro, no participas de nada, pero tienes años de convertido, estás así, en ganar estás. Vos hay que ganarte, hay que evangelizarte, hay que, ¿entiendes, no? ¿Me entiendes? Pero uno tiene que crecer, consolidarse, discipularse, y luego tiene que uno predicar la palabra del Señor, alentar a otros creyentes nuevos, enseñarles la doctrina de la palabra. Eso es realmente importante dentro de la escalera del éxito. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver cómo es la estructura local de la iglesia. El siguiente, por favor. Bien, aquí está. Esta es la iglesia. Más o menos hemos hecho un organigrama. Ven esta parte que están unos 4. He puesto 4 porque pueden ser muchos más. Los pastores estamos arriba. Luego viene el equipo principal, que son los líderes, que aglutinan varias células. ¿Están entendiendo? Esta es la estructura de la iglesia, hermanos, para que sepan. La iglesia MSC, nuestra iglesia local. ¿Sí? Miren bien la imagen. Los pastores, luego están las células, perdón, los líderes. Pero cada líder está desafiado a tener varias células. Y cada célula multiplicarse en otras células, como pueden ver acá. ¿Sí? Ok, algunos líderes pueden tener más células que otros, no siempre todos igualito. ¿Están entendiendo? Cada uno de acuerdo a la capacidad que cada uno tiene. Pero aparte de eso, hay otra parte que junto a los pastores están los ministerios. Aquí estamos poniendo MSC Kids, Escuela de Vida, Protocolo, Ministerio de Alabanza, Ministerio de Apoyo Social, Multimedia, Ministerio de Misiones. Es como alterno, porque estos líderes también pertenecen a una célula y seguramente son discípulos de alguno de estos 4, en este caso, en este ejemplo, en estos 4, ¿me entiende? Esto es más o menos la estructura, cómo funciona la iglesia local, para que sepamos bien cómo es la iglesia local, nuestra iglesia local, así. ¿Ven? ¿Ven esto? Entonces, muy importante. Ahora, ¿cuál es la característica del liderazgo de la iglesia? Esto todavía no se está dando, pero debo darles las pautas. Ahora, vamos a la siguiente imagen. Bueno, siguiente. Eso. Ok. Miren, ¿cómo comenzamos? A veces uno dice, ya estoy abriendo mi célula, pastor. ¿Y a cuántos tienes en tu célula? 1. No es una célula. 2. No es una célula. 3. No es una célula. 4. No es. ¿Cómo estamos poniendo los parámetros dentro de la iglesia? Una célula es a partir de 7 personas. En otros lugares, como en Catedral de la Fe, a partir de 10 células, a partir de 10 personas haciendo, puede considerarse una célula. Nosotros, nuestra realidad no es la misma que Buenos Aires, una ciudad tan grande, ¿no? Nuestra realidad es menos. Entonces, ponemos 7 personas como la cantidad mínima para establecer una célula. Antes, cuando tú estás levantando tu célula, eso se llama, ¿qué se llama? Hogar visita. Menos
de 7 personas. Entre 1, 2, 3. Tú, en otras palabras, estás levantando tu hogar visita. Recién cuando estás levantando tu grupito se llama hogar visita. Segundo, líder de célula, 7 o más personas. Líder de grupo. Hay este otro nombre también dentro de la iglesia. ¿Y cómo es? Cuando una persona tiene más de 5 células de 7 personas cada una, obviamente. A este se le llama líder de grupo. No tenemos ni un líder de grupo todavía en la iglesia. ¿Están entendiendo? Pero si tú quieres crecer, debes ir, no solamente, ya tengo mi célula, ahora sí soy fructífero. Sí, el siguiente paso es ser líder de grupo. Amén. Luego, líder mayor, el que tiene 10 células de 7 personas cada una. En otras palabras, estaría más o menos liderizando ¿cuántas personas? 70 personas. Creo que ni eso llegamos en la iglesia. Grave, ¿no? ¿No? Luego, pastor local. En la iglesia, nosotros vamos a nombrar pastor a una persona que realmente, no solamente que sabe, que ha estudiado, que tiene todo el conocimiento bíblico, sino el que realmente se reproduce la cualidad junto con la cantidad. Cuando una persona tendrá 50 células para arriba, pero estábamos diciendo la anterior vez, dije, para la realidad de Sucre, no podemos ser 50, imagínense, Dios mío, 5 por 35. Entonces vamos a ponerlo a 25. A partir de ese tiempo, hasta que cuando crezcamos más, ya les voy a decir, cuando hablemos en la tarde, después del almuerzo, tengo una charla sobre visión y misión. Ahí les voy a decir cómo son nuestras metas, nuestros planes, y ahí se van a dar cuenta. Les voy a hacer soñar. Hoy día es día para soñar, cuando dicen amén. Entonces, 25 por ahora, pero eso puede cambiar. Así que si alguien levanta, obviamente no va a ser hoy día, no va a ser este año. Uno puede ser literalmente ya pastor oficial, se haya preparado o no. Obviamente el que está ahí siempre va a prepararse de una mente alterna, pero va a ser nombrado pastor. No necesariamente que haya estudiado en unidad o en el seminario, puede ser uno que se ha preparado acá, pero realmente tiene frutos, puede ser. Ok, el siguiente ejemplo dice lo mismo, pero en letras creo que está, ¿no? Sí, ya está, sí, lo mismo. Eso es, ¿qué deseamos para ti? Que Dios te empiece a usar de distintas maneras. Desde ser parte de un grupo de formación, de un líder, de una casa, de un hogar visita, una célula, hasta liderizar. Y si Dios te sigue llamando a ser pastor, pues adelante, ¿por qué no? No podemos ponerte techo. En la iglesia no hay límites. El único que se limita eres tú. Vamos a ponernos de pie y orar para tener un receso. Amén. ¿Cuántos hemos aprendido esta mañana? Ok, hemos dado un paneo teológico a la característica de la iglesia. ¿Cuántos han aprendido? Amén. Ok, si se han anotado mejor, porque si no eso se olvida lo que han escuchado, ¿no? Vamos a orar al Señor. Quiero que ahí donde estás dile: Señor, yo soy tu iglesia, yo soy tu pueblo. Te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Tú eres la fuente de mi vida. Aquí estoy delante de ti, Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, no sé, tal vez no he estado actuando bien como un miembro de la iglesia. Tal vez mi líder me haya presionado para estar en esta reunión, porque todavía no entiendo lo que significa ser parte de esta obra maravillosa que tienes. Dame tu corazón, dame tus sueños, Señor. Tal vez soy un simple miembro aquí, y así como soy, así en la simpleza, tal vez no he ganado a muchos, pero hoy he entendido que es iglesia. Hoy he entendido que no debo andar solo. Hoy he entendido que debo caminar siempre con los demás, porque no puedo ser iglesia sin juntarme con el grupo. No puedo ser iglesia si no estoy en la asamblea. Quiero empezar desde ahí a comprometerme contigo, a ser fiel en mi célula, a esforzarme por estar allí. Quiero ser fiel en cada reunión, en cada culto, para juntarme con mis otros hermanos de otras células en una asamblea y adorarte a ti. Quiero ser iglesia
para tomar los desafíos que tú me das, como predicar, como alentar al perdido. Quiero ser iglesia para ser una iglesia santa, una iglesia que crece. Quiero ser la iglesia que tú quieres que yo sea. Y te doy gracias porque me permites entender bíblicamente lo que significa ser iglesia. Señor, oro por esta amada iglesia MCC, por nuestra cobertura catedral de la fe, por nuestra estructura, que volvamos a los principios, a la base, a la visión, al sueño, para desafiarnos a crecer, para ser mejores. Gracias te doy, Señor. No queremos competir con ninguna iglesia, simplemente queremos ser fructíferos, porque tú así lo mandas. Te doy gracias, Señor, con todo el corazón. Te bendigo con todo mi ser. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Aleluya.